Ser podcast. Vamos ahora a afrontar el otro caso que tenemos aquí abierto desde hace ya 5 semanas, el caso que hemos titulado Macondo 22. Eso quiere decir que abrimos una semana más el juzgado de guardia. A esta hora hemos despertado, está en directo el fiscal Félix Martín. Félix, ¿qué tal, amigo? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Interesado, inquieto, estoy intrigado, igual que muchos oyentes. Y dice, pero ¿y esto? Esto del caso Macondo 22, esto está durando más que la hora del Escorial. Bueno, hombre, llegaremos, porque esto no se sustancia así, ¿verdad?, en los juzgados en 2 telediarios. Félix, esto es un proceso siempre largo y muy trabajoso, claro. Efectivamente, largo, difícil y trabajoso. Bueno, pues Félix Martín es jefe de formación de la carrera fiscal. Yo no sé si nos hacemos un poquito, me hago yo especialmente pesado recordando de dónde viene todo esto, lo que hemos titulado Calle Macondo 22, porque ha sido el nombre ficticio que le hemos puesto a un lugar donde, igual que el resto de los hechos, ocurrió lo que estamos contando. Lo que pasa es que se han obviado los nombres, incluso la causa de la pelea que da origen al caso, el nombre, desde luego, también de los implicados para no entrar en conflicto con la intimidad de nadie. Bueno, a ver, Miguel, un vecino de la calle Macondo número 22 de Barcelona, llama a las 11:09 de ese 27 de septiembre del año 2020 porque dice haber escuchado ruido de una pelea de varios hombres en el cuarto C. A los pocos minutos escucha bajar corriendo a un hombre, abre la puerta, ve a ese hombre de espaldas y ve cómo deja un reguero de sangre por las escaleras del edificio. 11:24, llama a emergencias Lope. Lope manifiesta que está herido por arma blanca en la espalda y en las manos, que hace una media hora estaba junto a su amigo Quevedo en el interior de la vivienda, cita en ese número 22 de la calle Macondo, que es domicilio de una tercera persona, que es Góngora, la que hemos llamado Góngora. Quevedo y él esa mañana habían decidido ir a visitar a Góngora, y una vez en la casa, Quevedo y Góngora se han empezado a pelear. Al poco, cada uno de ellos ha sacado un cuchillo, han intentado acuchillarse entre ellos, y él, Lope, el comunicante, dice que se ha intentado poner en medio y ha recibido cortes involuntarios por parte de los dos, en la mano y en la espalda, y que por eso ha decidido huir del piso. Rompe a llorar. Asegura que teme lo que haya podido pasar entre Quevedo y Góngora. Así que, con esa información, decide desplazarse una patrulla de los Mossos d'Esquadra al cuarto C, número 22, calle Macondo, y al llegar a la puerta ven que está entreabierta. En el pasillo ven a un hombre desplomado en el suelo. Toman sus constantes vitales. Observan que está muerto. Al fondo yace el cuerpo de un segundo hombre. Entran con mucho cuidado para no contaminar absolutamente nada del escenario, de no tocar nada. Comprueban que tampoco vive ese segundo hombre y por eso deciden preservar, como decíamos, la zona del crimen y llamar a sus compañeros de homicidios para que se hagan cargo del caso. Decía Félix que yo no sé si me pongo, pero claro, quien se implique ahora en la historia, me gustaría que tuviera todos los elementos de la causa, y por eso recuerdo cada semana de dónde partíamos. Pero ya podemos recordar muchas cosas que tenemos sobre el caso, ¿verdad, Félix? Sí, yo creo que haces bien en contextualizar a los oyentes, y yo creo que sí que podemos recordar los elementos más importantes de lo que hemos ido viendo, si te parece bien. No tenemos testigos de los hechos, ¿verdad? No tenemos Efectivamente. testigos. El escenario del crimen, vuelvo a decir, esto lo ponemos en letras mayúsculas, aparentemente no manipulado. Hay que verificarlo. Se verifica que por el levantamiento del cadáver que hay 2 muertos, Góngora y Quevedo, como decíamos. En la inspección ocular se encontraron 2 cuchillos con aparentes manchas de sangre en la ropa de las víctimas, suelo, paredes, pisadas formadas por los restos de sangre. ¿Qué más vimos, Félix? Si recordamos, en los capítulos anteriores desarrollamos un elemento nuclear del juicio y del proceso, que es la declaración judicial del investigado, después de que la policía le ha detenido. ¿Te acuerdas que así lo estuvimos repasando? Sí, claro, perfectamente.
vimos como el letrado de la Administración de Justicia informaba de sus derechos a Lope, vimos como el juez de instrucción le informaba de los hechos que se le atribuían y se decía que se le atribuía la participación al menos en la muerte de Góngora, y por último hicimos una simulación donde lo hiciste muy bien, tengo que felicitarte. Se sometió a Lope y tú hiciste de Lope interrogatorio primero por el fiscal y después, por la magia de la radio, tuvimos la semana pasada también el interrogatorio de la letrada de la defensa. Hoy no me pidas nada, que hoy no hemos preparado el truco. Digo, a ver si te vas a creer ahora un juez, ¡pam! Y hacemos así. Bueno, ya te lo advierto. Bueno, oye, y por último Lope también contestó, como decía, sí a las preguntas de la abogada, que yo, a ver, me ciño al guión porque lo que se hacen son trastocar algunas cosas, como si hubiera sido un tema de drogas, aquí lo estamos cambiando por derechos de autoría de un libro, para buscar similitudes, paralelismos. Y recuerdo que después, en el último episodio, te dejamos entrando en tu despacho, valorando la declaración del investigado y que te pregunté, bueno, pero entonces entras tú y te reúnes contigo y con tus pensamientos. Me dijiste, no, hay un equipo que en tu caso, a lo mejor en aquel momento en Barcelona podría ser de 7, 8 personas, ¿recuerdo? Efectivamente. Vale. Efectivamente. Y entonces hoy vamos a una de las decisiones más importantes y tal vez hoy sí que vamos a acabar con leyendas urbanas, que es en relación a qué es la prisión provisional. Uh-huh. Vale. Bueno, pues a ver, ponnos en contexto. Recordemos, nos encontramos ahí, la policía ha detenido a Lope, ha elaborado un atestado, lo ha puesto a disposición del juez y del fiscal. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? Vale, primera leyenda urbana, y además voy a tratar de contrastarlas contigo, ¿vale? A ver tú qué conocimiento tenías acerca de esto. Vale. Primero, si yo te pregunto, Roberto, ¿tú crees que la prisión provisional la puede acordar el juez automáticamente de oficio o tiene que obligatoriamente pedirla a alguien? Yo, que he visto muchas películas, series, no sé si a lo mejor en América es diferente. Yo te diría, seguramente estoy equivocado, pero yo diría que el juez tiene potestad para decretar la prisión provisional. Pues no. Tiene que solicitarla a alguien de oficio, el fiscal o si hubiera un abogado de la acusación particular. Vale. ¿Y sabes esto por qué? Porque es el juego de pesos y contrapesos que se llama principio acusatorio, que rige en otras fases del procedimiento, lo veremos cuando tratemos del juicio de este caso, y es tratar de minimizar el error. ¿Qué te quiero decir con esto, Roberto? Que fíjate, para que se acuerde la prisión provisional de Lope, en este caso, al menos tienen que estar de acuerdo 2 personas. El fiscal y el juez, porque el fiscal lo puede pedir y el juez no lo tiene por qué acordar. Pero si el fiscal no lo pide, el juez no lo podría acordar de oficio. Si no lo pide el fiscal, si no lo pide ninguna parte, ninguna acusación, tal, el juez no puede decir, oigan, pídanme esto. No tiene, ni puede hacerlo el motu propio, claro. Efectivamente. Vale. Efectivamente. ¿Qué más? A ver, ¿qué leyendas urbanas crees que hay o tú has detectado que están muy asentadas? A lo mejor muchas de ellas tienen que ver, no sé si esta del juez, no sé si tiene que ver con la literatura, con Hollywood, pero hay muchas que están así muy asentadas, ¿verdad, Félix? Sí. Otra. ¿Tú crees, Roberto, que la prisión provisional es un anticipo de la pena que le puede corresponder por el juicio? ¿O bien que tiene que cumplir una finalidad que no tiene nada que ver con la pena que le pueda corresponder? ¿Te refieres aquí, si la prisión está provisional, si está 1 mes y medio? Que no sé, sí, lo estoy inventando y no sé si ese mes y medio, si después se le condena a 3 meses, ¿ya ha cumplido ese mes y medio de la prisión provisional? No, eso sí. Vale, eso sí, vale. ¿Qué finalidad tiene? La finalidad ¿por qué se acuerda la prisión provisional? Ya, no es un anticipo de la pena, no quiere decir nada, no significa nada. Entonces, efectivamente. Vale. Esa es la otra cosa que yo quiero o me gustaría dejar claro. ¿Te acuerdas que siempre se dice la prisión provisional es una medida cautelar? ¿Qué quiere decir esto de medida cautelar? Pues que su única finalidad es asegurar la presencia del investigado en el juicio. Y por ello, y esto es muy importante, la prisión provisional solo se puede acordar en los supuestos que dice la ley y para las finalidades que dice la ley, solo en estos casos. A ver, voy tomando nota, voy tomando apuntes. Si he entendido bien, Félix, nos estás diciendo que no basta con creer que Lope es culpable, creerlo así, sin más, para que se acuerde su prisión. Se necesita algo más, y ese algo más, ¿qué es?
Eso es. Pues muy buena pregunta, Roberto. Mira, se necesitan 3 cosas. Primero, que en la causa, como en nuestro caso, existan unos hechos que presentan características de un delito, pero no de un delito cualquiera, que sea cuyo máximo de la pena que establece el Código Penal supere los 2 años. En nuestro caso es claro, porque es un delito contra la vida. Vale. En segundo lugar, que haya sospechas contra el investigado de que es el responsable. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, tiene que cumplir la prisión provisional que solicita el fiscal, en este caso yo, una de las 4 siguientes finalidades. Que bien la pida porque considere que el sospechoso, que Lope, se va a dar a la fuga, que bien la pida porque considere que Lope va a destruir pruebas, que bien la pida porque considere que si le dejamos en libertad Lope puede seguir cometiendo delitos, o bien que la pida porque considere que el acusado va a volver a atacar a la víctima, en este caso no, porque la propia víctima está muerta. Claro. Entonces, a ver, la prisión provisional está claro que ha de tener una finalidad determinada, pero ¿puede durar indefinidamente o tiene un límite? No, esto es muy, muy importante también, y es otra de las leyendas urbanas, que además permite explicar a las personas que nos están escuchando muchas noticias que salen en la televisión, en los medios de comunicación. La prisión provisional es una medida temporal y, por tanto, Roberto, tiene que cumplir 2 límites. Uno, que es claro, tiene que durar el tiempo estrictamente necesario para que se cumpla el fin por el que se ha acordado. Por ejemplo, si el juez acuerda la prisión provisional porque el fiscal lo ha solicitado para evitar la destrucción de pruebas y ya has recopilado todas las pruebas, habría que poner en libertad a esa persona porque ya has cumplido la finalidad, ¿vale? Pero además se establece un límite temporal máximo, por si acaso, y ese límite es el de 1 año si el delito implica una pena privativa de libertad inferior a 3 años, que no es el caso, y 2 años si el delito que se está investigando implica una pena de prisión superior a 3. Pero es que además, imagínate que tú me dices, ¿pero qué pasa, Félix, si no se puede hacer el juicio en esos 2 años en el caso de Lope? Claro. Pues se puede pedir una prórroga de la prisión provisional, pero solo una prórroga. ¿Una prórroga? ¿De cuántos? Por 2 años más. 2 años más. Es que yo cuando te estaba haciendo la pregunta estaba pensando, fue, creo, el caso del pantano de Susqueda, ¿no? Verano de 2017, que duró muchísimo la investigación, claro. En esos casos se soluciona así, entonces, pidiendo una prórroga. Claro, por eso los ciudadanos podrán entender cómo muchas veces la policía tiene que afinar mucho y no detener a una persona hasta que no, a lo mejor ya han pasado muchos meses y muchos años, porque una medida cautelar como esta tiene un límite temporal y pasado ese límite una persona no puede estar más en prisión provisional. En este caso, en el nuestro, en el calle Macondo 22, imagino que por la gravedad y por todo esto que nos has dicho, incluyendo la prórroga que se pueda pedir, el tiempo máximo que Lope podría estar en prisión son esos 4 años. Efectivamente, 2 años originarios y 2 años de prórroga. Vale. Oiga, señor fiscal, que parece que usted no se quiera mojar, que ya nos has explicado todo esto, conocemos el contexto, ¿nos va a desvelar usted por fin cómo procederá, qué va a hacer a partir de ahora? Sí, y te voy a proponer, si te parece bien, Roberto, una cosa más, que también hagamos una simulación. Que hagamos una simulación de lo que es una comparecencia donde el fiscal pide la prisión provisional, o al menos en la parte que a mí me corresponda. Y que lo que correspondería después sería que el juez, que deberías ser tú, si me permites, como ves te voy cambiando el papel de una cosa a otra. Pero mira que te había advertido, digo, cuidado que ya salió una abogada, porque salió mágicamente la abogada, Pilar Sardá, si no, eres capaz de convertirme a mí en abogado y el Lope a la vez. Bueno, entonces hoy hago yo de juez. Hoy haces tú de juez, vale. Y tú vas a ser el que decida si mis argumentos te convencen de que se acuerde la prisión provisional. Bueno, espera un momento. Vamos a hacer una cosa, se me está ocurriendo, Si no lo ves oportuno me dices, no es exactamente un jurado popular, pero está la audiencia, que también puede ayudarme, ¿no? Quiero decir, a través de sus intervenciones en Facebook, en Twitter, si ellos me ayudan a qué es lo que, después de escuchar tu exposición, si ellos me ayudan a asesorarme a ver qué harían ellos si fueran el juez, también estaría muy bien, ¿no? Me parecería precioso y además da sentido, Roberto, a la función que estoy cumpliendo en tu programa. Si así lo consideras, yo encantado. Vale, perfecto. Pues ya sabéis, a través de Facebook, Twitter, las mismas vías que utilizáis cuando estamos jugando a los detectives, ahora consistirá en que
A ver, yo, juez, tú me has dejado aquí una chuleta, porque yo no tengo ni idea de cuál es el protocolo de todo esto, qué es lo que diría el juez en este caso, y a partir de ahí te escuchamos. A ver cómo nos sorprendes, porque claro, igual tú ahora mismo te guardas alguna carta debajo de la toga y a ver qué es lo que decidimos. Oyentes de Si Amanece Nos Vamos, oyentes de Juzgado de Guardia, a través de Facebook o a través de Twitter, ahora a ver si ayudan al juez, a que el señor juez tome una determinación. ¿Empezamos entonces con la simulación esta o con el teatrillo? Empezamos cuando tú quieras. Vale. Es importante que los oyentes sepan que para un fiscal que intenta hacerlo bien, pedir la privación de libertad de un ciudadano exige el máximo de responsabilidad. Por eso voy a intentarlo hacerlo con el mayor rigor, ¿vale? Y dando el mayor número de argumentos posible. O sea, como lo harías exactamente, no en una simulación, sino exactamente si ahora estuviéramos en la sala, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. A ver, entonces, dice la formalidad que os tengo que decir, señor investigado, señora letrada de la defensa, señor fiscal, a continuación, de conformidad con el artículo 505 de esto imagino que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no? Sí, señor. Se abre la audiencia en la que el Ministerio Fiscal podrá interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza. Así que tiene la palabra, señor fiscal. Gracias, señoría. El fiscal, evacuando el traslado conferido, al amparo del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dispuesto además y en relación con lo establecido en los artículos 502 y siguientes, va a interesar para el investigado el señor Lope la medida cautelar de prisión provisional comunicada no eludible con fianza en base a la siguiente argumentación. Señoría, en primer lugar, consta en la causa la existencia de unos hechos que presentan características de delito sancionado con pena cuyo máximo supera los 2 años. En concreto, señoría, se investiga en este caso la muerte presuntamente violenta en el interior del domicilio sito en la calle cuarto C de la calle Macondo 22, la mañana de 27 del 9 del 2020 de los señores Góngora y Quevedo. Afirmamos esto, señoría, porque ambos aparecieron muertos en dependencias distintas del domicilio con múltiples heridas de arma blanca, numerosas de ellas en zonas vitales. Aparecieron además armas blancas cerca de los cuerpos de estas 2 personas con manchas de lo que se ha demostrado que es sangre. Además, como su señoría puede ver en las actuaciones, en el informe preliminar de autopsia consta como causa de la muerte las heridas por arma blanca. Por tanto, nos encontramos ante unos hechos que revisten las características de 1 o 2 delitos de homicidio o asesinato cuyas penas se extienden hasta los 25 años. En segundo lugar, señoría, aparecen en la causa motivos bastantes para creer en este momento, aunque estamos en un momento inicial, responsable criminalmente del delito al señor Lope, y ello en base a los siguientes argumentos que exponemos sucintamente. En primer lugar, es el propio Lope, como su señoría ha podido escuchar en su declaración judicial, él mismo se sitúa en el lugar del crimen, en la calle Macondo 22, en el día del crimen. En segundo lugar, es el mismo investigado, señoría, el que se reconoce que está voluntariamente en el domicilio del señor Góngora acompañando al señor Quevedo. El fiscal considera, y así lo manifiesta tajantemente, que el señor Lope ha dado a su señoría una explicación inverosímil, como la investigación policial y judicial que se va a realizar demostrará o refutará a lo que está diciendo el fiscal. Y ello inverosímil por las siguientes razones. En primer lugar, dice que la relación agresor-agredido es exclusivamente entre Quevedo y Góngora, siendo Quevedo el agresor y Góngora el agredido. Explica por qué el propio Lope tiene heridas de arma blanca, no porque ataca, sino porque se pone en medio de los dos, es decir, reconoce un papel protagonista pero totalmente pasivo. Y luego lo que hace, señoría, es cuadrarlo todo, explica todas las explicaciones de los hechos y explica cómo con un inverosímil desmayo en el momento oportuno, cuando se levanta de ese desmayo, ya yace muerto una persona, el señor Góngora, y le persigue el señor Quevedo cuando dice que va a llamar a la policía. Todo ello, señoría, porque hay una cosa muy difícil de explicar. ¿Cómo es posible que una persona se escape cuando las otras 2 personas están muertas? La única explicación para hacer eso posible es que se invente que no estaba presente cuando muere el primero y que se despierta cuando el segundo no está muerto y que le persigue y que justo casualmente
muere sin que el propio señor López se percatara de que estuviera muerto y por tanto no llamara antes a emergencia o la policía. ¿Qué está diciendo con todo esto el fiscal, señoría? Las conclusiones del Ministerio Público son estas. Primero, que el señor López se acuerda perfectamente de lo que le beneficia, pero no de lo que lo perjudica. Todo ello para explicar que no hizo nada y que no llamó a la policía estando en la casa. Y para explicar también que tenga cortes, aunque según él no hizo nada para evitar los hechos. Segundo lugar, es muy importante también, señoría, que López va voluntariamente con una persona, Quevedo, que lleva un cuchillo de cocina consigo. Y yo le pregunto a su señoría la siguiente pregunta. ¿Por qué va a querer el señor Quevedo ser acompañado por un testigo que además le va a ver cómo va a matar a Góngora y además puede reaccionar defendiendo a Góngora? ¿Qué sentido tendría que Quevedo en esta circunstancia pidiera a López que la acompañara? ¿No es más cierto que lo más lógico es que López sea bien coautor o bien cómplice de Quevedo? Y por último, convenientemente, hay una laguna en los aspectos clave donde se hubiera exigido un comportamiento distinto al señor López. Góngora cae al suelo y si yo veo que mi amigo clava un cuchillo a otro y cae al suelo, me voy llamo a un vecino, llamo a la policía, grito auxilio por la ventana. Lo que es muy extraño es que te vayas tan campante y esperes a estar en tu casa para llamar a la policía. La tesis del fiscal es contundente. El señor López tenía una participación directa que las pruebas concretarán. Al principio decidió escaparse del lugar, pero solo después de llegar a casa meditó que era mejor para él llamar a la policía y fingirse ser víctima, para así explicar lo que luego va a pasar, que es que la policía va a encontrar su sangre y sus pisadas por toda la casa. Para terminar, señoría, ¿qué finalidad persigue el Ministerio Fiscal con la medida cautelar que se está interesando? Dos. Por un lado, asegurar la presencia de López en el proceso, ya que inferimos que hay un riesgo de fuga. Hay un riesgo de fuga, señoría, porque si atendemos a la naturaleza de los hechos y a la pena de prisión que puede resultar por un hecho extremadamente grave, el más grave del ordenamiento jurídico, ya que es un delito contra la vida, que pueden ser penas de hasta 25 años, que evidentemente puede haber un intento de fugarse, ya que esa pena nunca va a ser objeto de suspensión si fuera condenado. Pero además, entendemos que hay un riesgo de reiteración delictiva. Cuando una persona se involucra con armas blancas en una pelea donde hay muerto 2 personas, la sociedad tiene el deber de protegerse a sí misma, porque si dejamos al señor López en libertad, nada nos garantiza, señoría, que esta persona pueda volver a estar en una pelea con armas blancas. Por todo ello, el Ministerio Fiscal, y ya termino, señoría, solicita la prisión provisional no eludible con fianza para el señor López. Perdón, que me he alargado mucho, pero ha sido muy real. Bueno, tan real que ha sido textual, ¿no? Como dices que lo habrías hecho tú, como habrías defendido tu tesis ante el juez. Ahora también tendría su turno la defensa, ¿no? Efectivamente. Para contraponer un poquito, para compensar la balanza, escucharía sus argumentos. Bueno, yo no sé qué es lo que diría la defensa en este caso. A mí me has convencido. Bueno, yo ya sabes, Félix, yo estoy muy convencido de la culpabilidad de López. Esto igual no lo tendría que decir porque yo soy el juez ahora mismo, pero yo desde el primer minuto estoy convencidísimo de la culpabilidad. Así que entonces, y en este caso no hay que el juez decida si va a prisión provisional o no. No significa, como antes nos has dicho, que esto ya lo estigmatice si es culpable o no es culpable. No por dos razones. Vale. Porque como hemos visto, la finalidad de la prisión provisional es las finalidades que hemos visto, evitar la fuga. Y 2, porque además el juez que va a enjuiciar no es el mismo juez que ha investigado. Claro. Va a ser otro juez, ¿sabes? Ya. Mira, me ayuda aquí Julia también a través de Twitter, que tengo aquí parte del jurado popular del asesoramiento. Dice que, igual que a mí, es que lo del desmayo, esto es lo que lo hace más inverosímil, ¿no? Que lo del desmayo es que es el truco de mal literato para que después le cuadren todas las demás piezas, ¿no? Para ajustar un poco todo el puzzle. Así que yo creo que sí, que lo vamos a llevar. No sé qué hizo el juez, por cierto, decretó prisión provisional. ¿Quieres que lo desvelemos hoy o lo desvelamos la semana que viene? Lo que tú me digas. No, desvélalo y que la semana que viene tengo otra sorpresa. A ver, ¿qué dijo el juez?
Prisión provisional. Prisión provisional, vale. Mira, ahora que salía, y ya continuamos la próxima semana, en un punto también muy interesante, después en el juicio, en el último juicio, en el definitivo, aquí siempre vemos en las películas también por aquello de los tópicos, culpable, inocente, o culpable, no culpable. Aquí en nuestro país, ¿qué es? ¿Culpable y no culpable o culpable o inocente? No, culpable o no culpable. O no culpable. Sí. ¿Hay una diferencia grande entre inocente y no culpable? Sí. Muy chulo y me gusta mucho que me hagas la pregunta, Roberto. El principio de presunción de inocencia. Una persona no tiene que probar que es inocente. Claro. No tiene que probar que es inocente. Se parte de eso. Por tanto, si no se prueba que es culpable, se refuerza ese principio de presunción de inocencia del que partía. No sé si ves el matiz, ¿verdad? Claro, por eso me había fijado en que a veces la literatura lo había llevado a inocente, pero cuando vemos juicios de verdad me había dado la sensación, no había tomado nota en todos, pero me había dado la sensación de que se decía culpable o no culpable. En otros estados es igual, en otras legislaciones de otros países también es culpable o no culpable o culpable o inocente. Aquí no te lo digo al 100% de seguridad, pero creo que en algunos sistemas jurídicos sí que es inocente o culpable. Muy bien, pues continuaremos la próxima semana. Qué lástima que no me quede tiempo porque ya que he hecho de juez, quería comentar contigo la peculiaridad de un juez que se está convirtiendo en pasto de alguna que otra broma. Es el juez del caso Neymar en Barcelona, que parece que es muy futbolero y no se corta de demostrarlo y de hacer algún tipo de apreciaciones sobre si llega o no llega Neymar a tiempo, porque por la noche estuvo jugando a fútbol y eso lo justifica porque es un trabajador del balón. Pero bueno, esto ya lo hablamos también la próxima semana. Fiscal Félix Martí, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias amigo. A ti, un abrazo muy fuerte. Adiós, buenos días. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.